tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, profe. No, buenas tardes, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Acá estaba esperando si llegaban varios, así los admitía de una. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Ahí vamos. Hola, ¿qué tal, profe? Buen día. Buenas tardes. Sí, no, estamos ahí entre el buen día y el buenas tardes con este horario. Bueno, ahí va. Me ha dado frío, me voy a poner una caseta porque me ha dado frío acá sentada. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va, Franco? Buenas tardes, también, ¿cómo andan? Bueno, yo tengo buenas noticias, así que ahora les explico. Solucionamos, por lo menos encontré una solución, espero que a ustedes les parezca viable. Así que ahí les cuento, espero que no tenga nadie en espera, si ya les cuento lo del parcial, así que ahí vamos. Bueno. Yo también hoy hablé sobre el parcial en mi comisión, así que también le venía a traer noticias. Ah, bueno, dale, Franco, te espero entonces primero a vos y después te cuento yo lo que pensé. Bueno, ahora cuando estemos todos. Dale. Bien, bueno, Fiona, que ahí estoy leyendo lo de Micaela. Bien, listo. Ahora cuando pasemos la nota. Profe, Sí, buenas tardes. ¿cómo va, Soledad? Bien. Bien, sí, había otros dos compañeros que no podían asistir. Uno está internado por COVID y otro que le dieron la vacuna y estaba con fiebre y dolor de cabeza. Los dos opuestos, uno por Sí, vacuna y el otro pobre. Bueno, listo. ¿Sabés los nombres? sí, el chico pasó el nombre, apellido y el legajo, pero la chica no lo pasó al legajo todavía. Bueno, no importa. Yo como para poder ponerlas así, como la justificación, vamos a decir, ¿sí? Sí, ahí lo pusieron creo que Ah, en el gracias. chat. No, estaba mirando la cámara y no acá. Bien, listo. Bueno, mándenle toda mi fuerza desde acá. A Ignacio, bueno, a todos, ¿no? Pero Ignacio, que es el que está internado. Bien. Ya anotamos así cuando pasamos lista. Bueno, igual me queda en el chat, pero por las dudas así ya está. Profe, me pido un compañero que le avise. Bueno, listo. Bueno, está bien. Gracias, Luna. Si estamos en un contexto, chicos, que está complicadísimo, así que nada, vieron lo que siempre les digo. Nos tratamos de ayudar así entre todos y bueno, también apuntalarnos, ¿no? Así que no hay problema. Yo después cuando pase lista los voy anotando, ¿sí? Bueno. Bueno, hoy tenemos nuestra clase. A ver, ¿tengo alguien en espera? No. Y fíjense que incluso generalmente somos más de 100 y hoy somos 66. Me pasó la de la mañana también, que tenía 88, no mucho más. Les decía, hoy tenemos nuestra clase número 11 que veíamos, vamos a ver el periodo de Alfonsín, vamos a ver el periodo de Menem, vamos a trabajar los textos de Civicar y los textos de Castellani, ¿sí? Y vamos a... teníamos también material audiovisual complementario que hoy no lo vamos a trabajar, sí lo vamos a trabajar en nuestra clase siguiente como para hacer el cierre general de toda la cursada, ¿sí? O de esta segunda parte, como para hacer también ese repaso que siempre hacemos antes del parcial, ¿sí? Bueno, no tengo a nadie en espera. ¿Les parece, Franco? ¿Querés comentarme? ¿Querés que arranque yo? Vos decime, comentame y después yo les cuento igual ya la salida que busqué. ¿Andás por ahí, Franco? Franco, ¿estás por ahí o se cortó? Franco, ¿estás por ahí? ¿Se los cortó? A ver. Profe, creo que por ahí él no está o no está escuchando, pero nosotros le escuchamos a ustedes. Ah, listo. Yo porque digo, se me cortaron todo, ¿qué me pasó? Y como acá no hay internet y los chicos también están usando acá en casa, tenía miedo, entonces me quedaba ahí también. Capaz le no hay problema, gracias Antonio también. Profe, lo de Luna lo leí. Bueno, les cuento yo entonces mientras,
nada, estuvimos un montón trabajando, viendo las opciones, lo mismo que hicimos con ustedes, vieron que estuvimos como una hora buscando ahí salida. Entonces, lo que se me ocurrió, propuse a Secretaría Académica, al secretario del Departamento de Ciencias Complementarias, que es a donde pertenece Historia, como una ciencia complementaria para lo que es economía. Y bueno, les pareció interesante, así que yo lo que propuse es cambiar la metodología, no de la forma de hacer el parcial que les había dicho, que era con imágenes, y desde ahí poder, a través de los textos, explicarlas, tener una reflexión sobre las mismas. Eso lo vamos a seguir haciendo. Lo que sí, para que no se les superponga con el momento en la presencialidad, con el parcial de comportamiento humano, ¿era? Sí, comportamiento humano. Lo que hago es yo, ya el jueves, donde damos nuestra clase de la alianza, hacemos todo el repaso general, yo ya les doy las consignas, les habilito la función tareas en el campus, y en vez de tener esas 3 horas que íbamos a tener con un parcial por ahí más corto, más conciso, lo que hago es que ustedes puedan hacer ese análisis usando los textos, con las imágenes que ya tengo así seleccionadas y eso, y tienen entonces toda una semana para entregarlo. Entonces el chico que tiene que rendir a la 1, como me comentaban que les pusieron en el horario de nuestra comisión, lo puede entregar un ratito antes y listo. Pero no es que se los adelanto, sino lo que hago es, les dejo hasta las 4, el campus abierto para poder entregarlo, eso no nos cambia. ¿Se acuerdan que si no iba a ser entre la 1 y las 4, ¿sí? En nuestro horario de cursada? Pero eso obviamente que lo dejo, pero les habilito también toda una semana antes. Y lo explico y todo, ¿sí? Entonces, bueno, espero no perjudicar en eso, o sea, es tener más tiempo todavía para trabajarlo en vez de esas 3 horas que íbamos a tener. Profe, yo sí, quería decirle que hoy lo comenté en la comisión a la mañana sí. con el titular de cátedra, y ellos suponen que va a ser como el examen pasado, o sea, que va a ser a partir de las 4 el examen en adelante. Que van a utilizar ese horario como el de la vez pasada. Bien. Bueno, no se preocupen, igual sean lo que usen ellos, yo ya... Uy, Miranda, se te activó. Ahí está, ahí lo desactivé por... ¿Profe? Hola, buenas Sí. tardes. Yo tengo una Buenas consulta, tardes. pero con respecto, porque hay muchos chicos que se quedaron con la duda de aquellos que entregaron el parcial en blanco, si para volver a dar el recuperatorio No, tienen sí, que... estos... no, tendrían que hacer el mismo, o sea, porque ahí, eso. por lo menos en blanco, tienen la posibilidad, o sea, me dijeron, profe, me pasó tal cosa, así que eso no hay problema. Tienen la posibilidad de hacer el que ya teníamos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias. Y sí, no, por favor, Yara. No, de nada, Manuela, Florencia, las que me van poniendo. Sí, Melanie. Yo lo que hago es, en vez, creo que tengo a Belén en espera, que no la había visto. Ahí está. Lo que hago, ya les digo, el jueves, como hicimos la otra vez, yo doy la clase tranquila, hacemos todo el repaso, y después, primero, antes de habilitarlo, vieron que yo lo puedo poner y lo pongo oculto, ¿no? Yo ya lo tengo listo, abro, les muestro primero, antes de habilitar la función, les muestro el parcial, se los explico, charlamos las consignas, y no, Matías, el mismo viernes que viene, déjenme agarrar el almanaque porque estoy hoy un poco mareada. Viernes 11, profe, creo. Bien, gracias. Sí, el mismo viernes 11, que tenemos nuestra última clase, yo ya les doy el parcial, se los muestro, les explico, lo pongo en la función tareas, y ya desde ese momento hasta, como habíamos quedado, el viernes 18, en el horario de nuestra comisión, va a estar abierta la función para entregar. Quien lo quiera entregar a último momento puede, no se dejen estar, recuerden que a último momento se nos corta la luz, se nos corta el internet, se nos traba la compu, digo, para estar tranquilos, ¿sí? Y entonces, que si por ejemplo otra comisión decide adelantar y meterse en un horario que no es nada de ello, ya está, por lo menos ustedes tienen la opción de que esto lo pueden entregar unas horitas antes, si quieren días también, eso es cada una, ¿sí? Entonces no adelanto el parcial, lo que sí les adelanto es todas las consignas para que tengan más tiempo para hacerlas y no tengan que no se les superponga un parcial con otro.
¿Y va a ser entregar un Word como la vez pasada o tenemos que completar directamente en el AO? En el A24 la fusión tareas. Claro, para entregar en un documento de Word. Sí, en un documento. Porque hay otra opción en A24 que tenés que completar directamente ahí y ahí como que te recorta un poco el tiempo, por eso preguntaba. No, porque en ese recortar de tiempo es lo que no los quiero condicionar. Porque por eso les doy toda la semana que ustedes lo puedan hacer y después lo suben. Igual que la otra vez. ¿Sí? Pero va a ser más sencillo el análisis. ¿Por qué? Porque es de acuerdo, por ejemplo, no sé, ponele que les ponga la figura esta que les contaba de la Constitución, los militares y su forma particular de tomar la Constitución, y les ponga al lado una Villa Miseria. Entonces ustedes tienen que relacionar, por ejemplo, Quiroga. ¿Qué nos decía del aparato jurídico? Esto de que había desaparecido, que la Constitución no existe, que se prohíben los partidos políticos, se disuelven los sindicatos, no tenemos legislatura ni congreso. La ley es la que impone, la ley entre comillas, ¿no? Son los decretos, los comunicados que impone esta junta militar, ¿sí? Entonces ustedes tienen que explicar la imagen que ven a través de todos los autores que trabajamos. Obviamente que la imagen no van a tener que andar adivinando, se van a dar cuenta claramente si es, por ejemplo, una imagen de la Junta Militar, si es de una villa de emergencias, entonces decir, bueno, y relacionarlo, por ejemplo, si les pongo el dibujito de la bicicleta financiera. Bueno, ¿qué relación encuentro? ¿Qué hago? Explico primero, bueno, en tal imagen podemos ver una de las políticas de ajuste neoliberales que llevó adelante la dictadura, que fue la especulación financiera, cuando Para eso me voy a Quiroga, para eso, por ejemplo, para relacionarlo, me voy al texto de Lobato, donde habla de la emergencia de las villas, de la Villa Miseria, de todo lo que era la pobreza, ¿sí? Entonces la protesta... Profe, disculpe, tiene alumnos en espera, para así no se pierde la explicación. Ahí está, gracias Franco, ahí estamos. ¿Se entienden, chicos? Entonces, que ustedes puedan explicar esas imágenes, pero usando los textos, ¿sí? Como hicimos la otra vez, ¿cómo doy cuenta de que estoy usando los textos? Si estoy hablando de que no hay aparato legal y que los comunicados, entonces pongo entre paréntesis Quiroga, no sé, 2008, por ejemplo. Entonces menciono el autor que estoy usando para dar respuesta a mi explicación, ¿sí? Si, no sé, tenemos una foto y está el cacerolazo del 2001 y hay otra foto de Cavallo, entonces, bueno, digo, a ver, y como diciendo, no sé, otra vez lo mismo, entonces digo, bueno, ¿por qué otra vez lo mismo? Entonces se explican, bueno, cuándo estuvo Cavallo, qué políticas tuvo, cuándo estuvo después y qué tiene que ver con el cacerolazo, ¿sí? Entonces, tienen que tener la tranquilidad de que las imágenes salen del periodo que nosotros vimos y ustedes las pueden explicar tranquilamente con los textos, ¿sí? Un límite de hojas, sí, Melanie, por el hecho de que yo no puedo corregirles 10 hojas a cada uno de los 230 que tengo en menos de una semana. ¿Vieron lo que tardé para el parcial primero? Entonces, por eso, en este parcial yo quería hacer un parcial corto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho eran 2 horas nada más? Bueno, ahora voy a tratar, si bien tenemos una semana, voy a tratar de que tampoco se extienda ese parcial en cuanto a su extensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos tener resuelto las notas. Esperen que voy a poner el cronograma. Igual no les estoy compartiendo pantalla. La costumbre de que siempre les comparto, ahora les comparto. Acá tengo el cronograma. Nosotros, la clase que viene, el viernes, tenemos la última clase. Ahí te respondo, Matías. El 18 sería el límite para entregar el parcial. El 25, que es semana de finales, ahí yo les devolvería. Y a la semana siguiente ya tenemos el recuperatorio, ¿sí? Recuperatorio que la mayoría, por ejemplo, que tiene que recuperar el primero, si todo va bien, es como un trámite de presentación de lo que ya sé que tengo que rehacer, ¿no? Por ahí que admito a Sofía que está en espera.
Y bueno, el que tenga que rehacer el segundo, o el que no haya entregado nada, el que no se haya presentado al primero, arrancará de cero, ¿sí? Que después vemos también cómo hacemos ese parcial con los alumnos que no se hayan presentado. Después lo charlamos en la clase que viene, ¿sí? Entonces no puedo hacer un parcial muy largo, porque si no, no podría corregirlo, por el hecho de que, como les digo, yo los viernes estoy en humanidad, los viernes en económicas, los jueves en humanidades, lunes, martes y miércoles en las escuelas, entonces ya no tendría ese tiempo, y porque lleva muchísimo tiempo. Una ventaja de la virtualidad es que por lo menos entiendo la letra, porque es en compu, porque en la presencialidad y apurados a veces es re difícil leerlos. Esta ventaja la tenemos, pero bueno, si tenemos muchas hojas de cada uno, se nos suman, porque además con todos yo quiero leerlos detallados, anotarle a cada uno, como les hice en el primer parcial, ¿sí? Porque es lo que se merecen, de decir, bueno, profe, estudié todo esto, hice esto, vamos a devolver uno por uno, ¿sí? Bien, Franco, entonces, Matías, que te dejo colgado. Sí, el formato, sí, como el primero, cuanto mucho vemos, de acuerdo a las imágenes que me termine de decidir de ponerle, sí, va a ser un parcial de 4 carillas o menos, ¿sí? Y la metodología es la misma, yo les explico, les doy las consignas sobre esos gráficos, los memes o las caricaturas, y ustedes explican a través de los textos, y recuerden, entonces ya tienen el entrenamiento del primero, ¿sí? De cómo tengo que dar cuenta de que leí a tal autor. Cuando hablo de que acá se ve un trabajo a desgano en una fábrica, pongo a Lobato. Si estoy hablando de tal cosa, pongo al autor, ¿sí? Pero sigamos usando la zapa. Perdón un segundito, corre, Paz, listo. Tranquila y espero que salga todo bien. Perdón que vi que tenía un problema de salud. Muchas gracias, profe, hasta luego. Por favor, hasta luego y que andes bien. Perdonen que ya les escucho, que quiero ver. Perdón, ahora sí, perdonen, no quería dejar colgado a alguien que me hablaba ahí. Sí, díganme, chicos. Profe, No, sí, hay que volver a usar normas zapa. Perdón, Juan, no te escuché. Sí, hay que volver a usar las normas zapa. Buenísimo, Juan. Sí, me parece lo más piola, porque entonces ustedes solamente ponen Quiroga y el año, Lobato y el año, entonces ya está, ¿sí? Porque aparte, a no ser que quieran algo específico, no van a usar citas textuales cuando estás explicando un gráfico, estás explicando una imagen, ¿sí? Pueden usarlas si quieren, ¿sí? Pero vieron que generalmente uno quiere redactar. profe, Miranda, yo tengo una consulta. ¿Van a Sí. ser las mismas imágenes para todos o van a ser distintas imágenes para cada alumno? No, imagínense que tengo 230 alumnos, no me alcanzaría el cuatrimestre para seleccionar imágenes para cada uno. Entonces ahí cada uno lo va a redactar a su manera, ¿me entienden? Va a explicar lo mismo que el parcial primero, o sea, tenían una consigna, ustedes otra consigna, los chicos de la comisión 4, ¿sí? Distintas consignas, quiero decir, y cada uno lo va a redactar o a ir explicando a su forma, ¿sí? Pero no, las imágenes, sí, cuanto mucho, no sé, por ahí puedo hacer como 2 distintos, pero es más lío también para corregir y todo, ¿sí? Cuando uno quiere sistematizar en tiempo, ¿me entienden? Claro, Total, gracias, es propio, profe. es individual de cada Hola, uno. profe. Tengo Sí. una pregunta. ¿Cuántas imágenes van a hacer por persona, por parcial? Es que no va a ser por persona, sino por comisión, ¿sí? Claro, pero ¿cuántas consignas con imágenes van a hacer? ¿Una o más? No, yo supongo que 2, porque quiero tratar de que puedan... A ver, si les pongo en una sola, estoy ahí dudando, porque si les pongo en una sola tengo miedo que sea como mucho para explicar en una sola cosa y uno se termine perdiendo y no sabe por dónde arrancar. En cambio, si pongo por ahí puntuales, 2 problemáticas puntuales separadas, por ejemplo, 2 o 3 gráficos o fotos de una cosa que quiero preguntar y 2 o 3 de otra, partiéndolo como en 2 consignas, por ahí es más fácil para ustedes. Sí, por ejemplo, les pongo una que relaciona lo político y lo social, y en otra, por ejemplo, les pongo de otro periodo que relaciona lo económico y lo social. Claro. Lo político. ¿Se entiende?
Entonces tienen que usar sí o sí desde ese periodo, todos los textos de ese periodo, pero solamente de un aspecto. Joya, gracias. Sí. No, por favor. Por eso les decía, no cambia la metodología en cuanto a que ustedes tenían que tener bien aceitados los textos para poder responderlo enseguida y encontrar en cada periodo, en cada autor, lo que nos aporta en economía o en sociedad cada uno de los autores vistos. ¿Sí? Bien. En el chat hay algo que no haya respondido, a ver en qué horario. El parcial no, eso es el 11, en la clase que viene ya pongo todo. Y el recuperatorio del segundo va a ser, no, esperen que primero lo tome el segundo, después vemos el recuperatorio. Vamos por paso, así no me adelanto y que después le diga no o sí. Sí. Primero lo tomamos y después vemos cómo hacemos el recuperatorio, ¿sí? Lo que sí les digo, que ya saben también, que el que tiene que recuperar el primero, tengo que aprobar sí o sí el segundo para pasar ese recuperatorio, ¿sí? Bien, bueno, ¿algo más del parcial, chicos? No, profe, si no, de última, nos centramos en la clase que viene en despejar las dudas puntuales que nos queden del parcial. Sí, porque aparte ya les digo, ahí se los doy, les explico, lo vemos, lo charlamos, ¿sí? Y después, como siempre, vieron que por ahí si surgen, no sé, muchas dudas o tengo muchas consultas sobre el mismo tema, me pasó por ejemplo en la comisión anterior en una pregunta que era de acumulación de capital, que muchos no sabían cómo por dónde arrancar, entonces lo que hice, agarré y respondí por el señor Guaraní, entonces les dije, tuve tal y tal consulta reiterada, por las dudas la respondo por acá y llegó a los 100 y pico de la comisión. Entonces eso también los deja tranquilos, ¿sí? Yo lo que sí no puedo es estar continuamente online respondiéndole a los 230 de las dos comisiones las consultas porque voy a estar trabajando o en las escuelas o en otras facus, ¿sí? Entonces eso sí, no les digo que voy a estar ahí pendiente porque no puedo, pues estoy dando clases, ¿sí? Pero sí voy a estar también en el horario de la cursada, ¿sí? Generalmente supongo que ya lo van a tener resuelto antes, pero también voy a estar en el horario de la cursada como les había dicho, ¿sí? Y va a estar habilitado hasta las 4 para entregar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Espero que entiendan que para mí me pareció la mejor solución y no correrlo, porque después en un momento me pedían desde secretaría, bueno, si corríamos pasaba para después del 9 de julio y el recuperatorio en agosto, después de las vacaciones. No, mis alumnos van a querer terminar. Si la mayoría de ustedes van bien, el 18 terminan la materia. O sea, está bien, después van a tener la nota, pero ya se olvidan, ya saben que tienen la materia aprobada. O en su defecto el 2 de julio, pero no es lo mismo tener un parcial en agosto después de las vacaciones. Así que espero que sientan como yo que esta es la mejor solución. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Van bien o se me fueron? Sí, profe. No, profe. No. Hay un silencio que asusta, chicos. Bueno. Bien, bueno. Bien, bueno. Entonces arrancamos nuestra clase de hoy. Estoy complicada la garganta, así que me van a ver tomando agua y mate porque me agarran ataques de tos que no puedo hablar. Bien, bueno. Entonces, como siempre, vamos a tener a mano, ¿se acuerdan que ya les había dicho que hoy no íbamos a trabajar con el material audiovisual porque lo dejamos para nuestra última clase y hacemos el cierre de todo lo que son las políticas de la democracia, ¿sí? Así que vamos a tener a mano, como siempre, cronograma, periodizaciones, guía de lectura y los textos, ¿sí? Así arrancamos. Yo les preparé, que en realidad lo tengo preparado, o sea, todas las clases se las preparé, algunas veces lo usamos más que otras. Un Power con los lineamientos generales, ¿vieron? Con una trampa de que ahí no les pongo los autores, pero están sacados de los autores, ¿no? Y cositas más para dar cuenta del periodo un poquito más general, ¿sí? Bueno, entonces, primero, como decía, esperen que voy a compartir pantalla. Ahí, acá tenemos clase y acá el cronograma. Entonces, vamos a traer el chat por las dudas.
controles. Ahora sí, así puedo ver el chat, puedo verlos. Bien, entonces, decíamos, estamos acá, chicos. Nuestra anteúltima clase con el retorno a la democracia. Vamos a ver cómo esas capacidades del Estado que en el periodo anterior estaban rotas, o sea, o eran utilizadas para ejercer el terrorismo de Estado. O sea, vamos a ver cómo se intenta rearmar ese Estado, volver a un Estado de derecho, instaurar nuevamente las instituciones de un Estado democrático, ¿sí? Congreso, Constitución, tres poderes, ¿sí? División, autonomía de poderes, ¿sí? Esto en el periodo entre el 83 y el 89 con Alfonsín, y el periodo menemista, que tiene que ver con el neoliberalismo, la profundización de esa crisis estatal que va desde el 89 al 99. Los textos, como dijimos, es de Sidicaro, que habla sobre la crisis del Estado, los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina, que es un texto que llega hasta el 2001. Nosotros vamos a trabajar sobre este periodo de Alfonsín y Menem. Y después tenemos el texto de Ana Castellani y Gajero, que está en el libro de Raúl Pucciarelli, que se llama Los años de Menem, la construcción del orden liberal. Vamos a ver el capítulo que es Estado y grupos económicos en la Argentina de los 90. ¿Para qué? Para después terminar la clase que viene viendo cómo estos grupos económicos, este empresariado argentino, qué le pasa frente a la crisis, qué conflictos tiene y qué alianzas establece para intentar salir de esta convertibilidad. Lo vamos a ver a través de un texto que está también en un libro de Pucciarelli, pero que se llama Los años de la alianza, ¿no? La crisis del orden neoliberal, ¿sí? Y es un capítulo de Gastón Beltrán que, como dijimos, bueno, es el empresariado argentino frente a la crisis, ¿sí? Que también vamos a trabajar este capítulo, lo vamos a trabajar en conjunto o complementándolo con este material audiovisual que tenemos acá, que es la política de la democracia, que se los puse en la guía de hoy, ¿sí? También en la guía que viene, pero que lo vamos a trabajar en la clase que viene como para darle, esperen que le doy entrada a los chicos a la rama. Para así nos sirve para hacer el cierre y unir todas las políticas de la democracia. Las que veamos hoy de Alfonsín y Menem y las que vamos a ver la clase que viene de la alianza, ¿sí? Y terminaríamos todo lo que teníamos pautado para trabajar en la materia. Bien, entonces, teniendo esta guía de lectura, sabiendo que, bueno, este material audiovisual lo vamos a trabajar la próxima, vamos a arrancar a trabajar nuestra clase de tarde. ¿Sí? Bien, entonces, esperen que, a ver si tengo a alguien en espera, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, tengo un mate calentito, así puedo hablar, porque estoy haciendo un esfuerzo para no toser y es peor. Entonces, vamos para acá. Como bien dijimos, creo que continuamente tengo muchos en espera. Ahí va. Nuestra clase de hoy es continuación de la anterior, donde habíamos trabajado el audiovisual de lo que era acá, la economía, la represión, todo el tema el proceso de reorganización nacional, que hemos con el texto de Quiroga, El tiempo del proceso, y el de Lobato. Recuerden, y no se olviden, sobre todo, cuando se sienten a poder pensar ese parcial, las respuestas al parcial que vamos a tener la semana que viene en las preguntas, recuerden que el capítulo de Lobato y Suriano, el capítulo 4, que era Dictadura y Democracia, los cambios en la protesta popular, nosotros lo trabajamos en este periodo que era de la dictadura, pero llega hasta el 2001. O sea que de este capítulo lo tienen que revisar de acuerdo al periodo que les toque, a lo que tengan que responder, porque tenemos información desde el 76 hasta el 2001. O sea, el periodo que vimos la clase pasada, el que vamos a ver hoy y el que vamos a ver la próxima. ¿Sí? Eso por las dudas, porque si no, decís, profe, pero nos falta lo social. Bueno, recuerden que está acá, en este capítulo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a nuestra clase. Como les decía, esperen que voy a extraer el mate a ver si el agüita calentita me hace que se me pase un poco. Bien, entonces,
esta transición a la democracia, ¿no? Por un lado, chicos, vamos a tener que estos militares, ¿se acuerdan que veíamos en el texto de Quiroga que decían que empezaron a pensar, una salida, y cómo sería esa salida? Que algunos pensaban, bueno, nos metemos en los partidos políticos, otros decían por afuera, y que siempre, esto fue una constante en el texto de Quiroga, nos explicaba las distintas rupturas o los distintos enfrentamientos, conflictos que iban pasando a lo largo de los tres poderes de la Junta Militar. ¿Se acuerdan que teníamos las tres fuerzas y que, como bien nos decía Quiroga, en un principio parecía que iban a tener un poder más o menos equilibrado, porque un 33,3%, ¿no?, de poder, un 33,33%, ¿no?, cada una, pero después empiezan a gravitar a lo largo de todo el proceso de reorganización nacional el peso de cada una de las fuerzas en cuanto a las decisiones económicas y políticas. Y en una de las primeras veces que lo veíamos, ¿se acuerdan cuando vimos las oposiciones que tenía el plan de Martínez de Oz? Entonces decía, Macera era uno, pero él jugaba su propio juego político, otro era la Iglesia cuando sacó ese documento de la paz, también algunas cúpulas sindicales, ¿sí? Entonces, siempre va a estar pendiente, va a estar latente esos como luchas de intereses dentro de la Junta, ¿sí? Ustedes recuerden que era una Junta Militar, ¿sí? Por eso también les digo que cuando tengan las imágenes no se apuren, sino como que métanse en ese periodo. Por eso voy a tratar de que no les sea como largo, que tenga que ser mucho en el tiempo comparar, ¿sí? Entonces busquen, vuelvan a leer esos textos de ese periodo. Si tienen ahí parados a Macera, a Videla Gosti, expliquen qué es una junta, qué es lo que hacían, qué es lo que pasaba. Siempre recuerdo que nosotros trabajamos, ¿sí? Pueden usar también el material del audiovisual, pero cítenlo. Algunos lo hicieron y muy bien en su primer parcial, algunos citaban partes. Recuerden que tenemos también, si quieren usar la fuente, que nosotros la vimos en el documental, pero también se las pasé, vieron que les puse en el campus la carta abierta, también la tienen por si quieren usar también desde ahí, ¿sí? O sea, todo lo que a ustedes les sirva para explicar, bienvenido sea, pero recuerden que sí o sí tiene que estar, puedo agregar lo que quiera, pero sí o sí tiene que estar los textos obligatorios, ¿sí? Entonces, después quiero agregar una canción, porque eso me hace acordar una canción, perfecto. Quiero agregar una cita a una película, espectacular. Todo eso está bárbaro, pero ustedes sí o sí partan desde la bibliografía y después agreguen lo que quieran, ¿sí? ¿Eso se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bien. A veces tengo miedo de estar hablando sola, chicos, porque ya les digo, estamos entonces me daba miedo eso. Bien, bueno, vamos a Agustina, que está en espera. Listo, no hay problema, Melanie, gracias. Yo después cuando empiece a tomar lista, háganme acordar, igual después, si no, no se preocupen, porque vuelvo a revisar el chat como para tener esa certeza, bueno, estuvo, se conectó, se desconectó, se le cortó, estos avisos, ¿sí? Bueno, entonces, esperen que dijimos, los militares en esta transición a la democracia van a intentar concertar, ¿no?, con este futuro gobierno constitucional para no ser juzgados. ¿Se acuerdan que eso ya lo veíamos en el texto de Quiroga, ¿sí? Lo que va a predominar es esa desaveniencia, ¿no?, entre las distintas armas, y el punto culminante de esta desintegración va a ser la descomposición, es la que va a precipitar, ¿no?, la salida electoral en las peores condiciones para las Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque por un lado están doblegados por la derrota militar de Malvinas, que vimos la clase pasada, desprestigiados políticamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que es otro concepto, otro término que continuamente empezamos a escuchar? Desprestigio, deslegitimidad, ¿sí? Están degradados, ¿no?, por las constantes y atroces violaciones a los derechos humanos impuestas a lo largo de todo el proceso. Hay, como decíamos, desinteligencias entre las distintas armas, ¿sí?, entre las distintas ramas.
Y en ese contexto las Fuerzas Armadas van a llamar elecciones en febrero del 83, dispuestos a entregar un poder que ya no podían mantener, pero le exigían a esa clase política, que se acuerdan que la vimos en Quiroga cuando se formaba la multipartidaria, se acuerdan que ahí veíamos cómo se iban consolidando, ¿sí? Entonces lo que le van a pedir a esa clase política es un acuerdo, sobre todo con 2 puntos esenciales. Esperen que admito a Solange. Ahí está. ¿Qué 2 puntos esenciales? Por un lado, la responsabilidad en las secuelas, y esto lo vamos a ver continuamente en mucha bibliografía, esto de la guerra sucia, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Y la inserción en el futuro gobierno civil. Inserción, también lo vimos en Quiroga, esto de, por ahí no tanto participar efectivamente en la política partidaria, sino tener injerencia en las decisiones de esos gobiernos, ¿sí? Vamos a ver que tristemente no va a haber una desmilitarización y no va a haber una ruptura en cuanto a eso, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, los distintos y sucesivos enfrentamientos armados que presentaron al gobierno de Alfonsín, ¿sí? Entonces, si bien tenían estas 2 posturas, el régimen militar en sí estaba agotado por ese fracaso político, por el fracaso económico y también por esa derrota militar en Malvinas, ¿no? Entonces, dadas todas estas condiciones, esa clase política puede escapar un poco a la concertación que las Fuerzas Armadas le imponían y le proponían para la etapa de transición. Tristemente lo que vamos a ver es que no hubo una ruptura total con ese régimen anterior y algunos elementos se mantienen en el nuevo orden político. O sea, los ejemplos más claros son, como decíamos hace un ratito, todos los levantamientos militares durante el gobierno democrático que van a derivar en la sanción de la ley de obediencia debida, en la ley de punto final, y que van a ser después tristemente completadas en la época de Menem con el indulto a los grandes jefes militares, ¿sí? Es como que podríamos decirse que hubo un pacto postergado o diferido en el tiempo, ¿sí? Entre militares y políticos. Por eso muchas veces van a escuchar ustedes que esta transición a la democracia como que fue un híbrido, ¿sí? O sea, no hubo continuidad legal, eso sí, no hubo continuidad legal con el régimen anterior, porque obviamente donde llega la democracia se restablece la Constitución Nacional, ¿sí? La división de poderes, ¿sí? Por lo menos en los papeles, después en la práctica cuesta, ¿vieron? Sostener realmente un Estado de Derecho, ¿no? Y por un lado entonces decíamos, no va a haber continuidad legal con el régimen anterior, pero tampoco un corte abrupto con el mismo, ¿sí? No va a haber desmilitarización del poder y ese derrumbe autoritario, ¿no? Del orden autoritario es el resultado de su propia ineptitud política y no tanto producto de relevantes movilizaciones sociales. ¿Por qué? Porque habíamos visto que eran mínimas las movilizaciones sociales y por todo el contexto, ¿no? Si me reprimen, me torturan, me matan, desaparezco, no iba a haber tantas movilizaciones, ¿sí? Bien, entonces, frente a esto nosotros lo que tenemos que analizar en el texto de Lobato y Soriano, bueno, entonces ahora, con el advenimiento de la democracia, con esta transición, ¿cómo fueron los movimientos sociales? ¿Qué tipo de manifestaciones hubo? ¿Fueron las mismas? ¿Qué fueron los arqueos? ¿Qué fueron un corte de ruta? ¿Qué significa un movimiento piquetero? ¿Qué es una corriente combativa, clasista y combativa? ¿Sí? ¿Cuándo surgieron? ¿Qué son? ¿Para qué? ¿A quién defienden? ¿Sí? Ven como un cachito al chat. Tranquila, que te mejores. Tengo un montón de alumnos que le están pasando mal en temas de salud, así que tranquila, espero que estés bien, Solange. Bien, bueno. Entonces, hasta acá vamos, chicos, ¿sí? Es una clase difícil, saben que a la mañana me pasó lo mismo. Bueno, de hecho tengo a mi familia también, que una parte está con COVID, entonces digo, se hace difícil en estos tiempos, vamos a tratar de ponerle lo mejor, ¿sí? Así que bueno, seguimos un poquito más, ¿sí? Vamos para acá. Decíamos movimiento social. Vamos entonces al pie de la conciencia. ¿Alguien más? Bien, listo, Ludmila, ahí la anotamos también, la Valentina, ¿sí? Entonces, decíamos, vimos el contexto, chicos, ¿sí? Ahora nos vamos a empezar a trabajar
con el periodo de Alfonsín, ¿sí? Entonces decíamos, se debilitan las capacidades del Estado, pero que estaban destruidas. Se intentan reacomodar, se intentan reconstruir, pero siguen debilitadas, ¿no? ¿Qué problemas principales? No hay problema, no, gracias Melanie, no hay problema. Yo voy, disculpen si parezco así como que voy a los cabezazos, pero voy leyéndolos continuamente en el chat para estar al tanto, ¿sí? Les decía, si bien yo di todo el año pasado clases en este contexto, nunca me pasó como la clase de hoy, que me pasó a la mañana, y en esta todavía más, que tengo muchos alumnos que, bueno, de hecho, un alumno internado, ¿no? Que ustedes me avisaron. Entonces es como más fuerte porque, bueno, se siente mucho más, ¿no? Así que espero que, bueno, que todo esto vaya pasando y que pase lo más pronto posible, de la mejor manera a todos los afectados, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a Alfonsín un poquito, ¿sí? Incluso hasta es una paradoja un poco en este contexto, digo, ay no, y yo tengo que estar explicándoles todo esto y más de uno está pensando salgo, no salgo, o tiene un familiar, ¿sí? Bueno, vamos a tratar ahí de ponerle lo mejor, les decía. Vamos acá. ¿Qué problemas tenía Alfonsín? Y otra vez, vuelvo a repetir, esto después lo vamos a ver en el cierre de la materia cuando veamos el material audiovisual, que se acuerda que siempre es de la misma serie. Vamos a ver las políticas de la democracia. Ahí vamos a cerrar mejor todas estas ideas, ¿sí? Bueno, espera, vamos a tomar un mate así pasa un poco. Por un lado decíamos, recuperar todas esas libertades cercenadas y llegar a tener un Estado de Derecho, ¿sí? Construir un régimen democrático de gobierno, ¿sí? Disciplinar y subordinar a esas fuerzas armadas que venían totalmente arriba, ¿sí? Que no querían perder el poder, obviamente, que no querían ser juzgadas por los juzgados federales y civiles. Someter esas corporaciones sindicales, ¿por qué? Porque se acuerdan que hasta ahora estaban directamente suspendidas y deshabilitadas, pero ahora empiezan a tener fuerza. Pero tristemente que también lo que vamos a ver, sobre todo en el periodo de Menem, que esas cúpulas sindicales le dan totalmente la espalda a las bases, olvidándose de todos sus pedidos, sus reclamos, y metiéndose, por ejemplo, en la política. Y hoy uno de los alumnos decía, sí, profe, son los sindicalistas que vienen country, ¿sí? Como el claro ejemplo, ¿sí? En cuanto a corrupción, negociados desde el Estado, ¿sí? Entonces, teníamos por un lado, decíamos, recuperar las libertades, llegar a tener un Estado de Derecho, realmente construir un régimen democrático. Estamos hablando de un régimen democrático de gobierno en un país como el nuestro, que ustedes lo vieron, que tuvimos golpe de Estado en el 30, en el 43, en el 55, en el 66, en el 76, o sea, teníamos el 74, perdón, recurrentes golpes de Estado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es en el 76, María, lo que vamos a ver es que el régimen democrático nunca se había hecho fuerte en nuestro país, porque aún en las presidencias de Ilia, en las presidencias de Frondizi, teníamos una democracia, una semidemocracia, porque teníamos un partido político como el peronista proscripto, ¿sí? Y con su líder en el exilio. Entonces, ahora era el momento de poder empezar a hacer fuerte esas instituciones democráticas, ¿sí? Y nos falta, perdonen, encauzar entonces un modelo de crecimiento económico, ¿sí? Con lo que implicaba también, porque habíamos visto la debacle económica con todas las medidas ortodoxas plenas del neoliberalismo que había llevado adelante la Junta Militar. Esperen que tengo a Gonzalo en espera. Bien, esto como siempre, chicos, arrancamos, vieron lo general y después vamos bajando a lo particular, ¿sí? Bien. Entonces, a nivel político, que había que resolver, como si fuera poco lo anterior, ¿no? Pero bueno, había que resolver también lo del acuerdo con Chile por el canal de Beagle, el acuerdo de integración con Brasil, que es lo que nos va a sentar las bases del Mercosur, ¿sí? Del mercado común del sur.
El reclamo, los reclamos permanentes sobre la deuda externa. Y recuerden también que a qué le sumábamos todas las deudas privadas que se habían nacionalizado, ¿sí? El conflicto con el sindicalismo, la oposición tanto de los sindicatos como del justicialismo. ¿Se acuerdan que uno de los ejes que les había marcado en la guía de lectura del texto de Lobato era la función de la CGT a lo largo de todo el periodo entre el 76 y el 2001? Y ahí ustedes podían ver claramente cómo la CGT en todo el gobierno de Alfonsín lo que hizo fue un paro atrás del otro, 14 paros generales, y cómo con el gobierno de Menem no solo que no hizo nada, sino que directamente buena parte de esa cúpula se mete en el partido y en el gobierno, ¿sí? Ahora bien, dijimos 14 huelgas generales, una política sindical gubernamental que nunca va a encontrar su camino, ¿sí? Se deroga, Leandro, la ley de autoamnistía, se va a modificar ese código de justicia militar, que era el que se pretendía con el cual se juzgue a los militares. Entonces se hacen, como decíamos, las leyes, ¿sí?, de obediencia de vida, de punto final, perdón. Se deroga la legislación de facto del régimen militar, todos esos comunicados, decretos que la Junta a través del tiempo fue sacando. Se detienen a los militares que habían tenido reconocida responsabilidad en los secuestros, las desapariciones de personas. Vamos a tener el juicio a las juntas, ¿sí? Ahí enseguida nomás. Pero ya en el 85 tenemos la primera tensión militar, ¿sí?, que no fue la única, por eso digo la primera, la vamos a ver. Hay quejas constantes de las agrupaciones de derechos humanos por las condenas y por los sobreseimientos, ¿sí?, a grandes responsables, a las grandes cúpulas militares, ¿sí? En medio de fuertes presiones militares, el gobierno va a sancionar, ¿sí?, después de ese levantamiento, la ley de punto final en diciembre del 86, que lo que va a fijar es una fecha límite de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos, ¿no?, durante todo el gobierno militar, por lo cual varias cámaras federales van a postergar la feria judicial para atender esas causas pendientes. Entonces, en los 60 días disponibles se procesó a más de 60 oficiales de alta graduación, y también hay una reacción de la sociedad civil frente a esto, ¿no? Un nuevo levantamiento militar. Pero con eso se intentaron frenar los juicios. Exactamente, perdón, por la voz me parece que es Juan, pero no lo alcancé a ver. Sí, Juan, bien, exacto, Juan, ahí vuelvo a compartir la pantalla. Con eso lo que se hacía, como es tanta la información, preferí ir despacito, ¿no? Exactamente, con todos los levantamientos lo que querían era frenar los juicios, y ya que habían logrado, o sea, ya que no habían podido ser juzgados por las leyes militares, dice, bueno, frenar continuamente. Y de hecho, después de tanta presión, ¿qué ley es la que viene, chicos? La audiencia de vida. Exactamente, lo hice porque me mandaron, o eras vos o yo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Listo, bárbaro, y ahí la anoto también a Camilo, ¿sí? Pero en 1985 te está refiriendo al levantamiento de los Carapintadas. Sí, después lo que vamos a tener en el 87 es las carapintadas con Aldo Rico, pero lo vamos a ver. Y después, ¿se acuerdan? Digo yo, como si fueran grandes, ¿no? El de Seineldin, el de Mohamed Seineldin, más adelante también en el 88 con Villa Mattei, ¿sí? Y después vamos a tener en el 89 el de la Tablada, ¿sí? Por eso yo, en realidad esto, antes de que me pregunten, no es que nosotros lo vamos a tener que saber de pe a pa. Sí, yo lo quería mencionar de una manera así ordenada, como para que ustedes se metan en ese contexto de lo difícil que era sostener esos juicios, de lo difícil que era intentar restaurar todo esto, y con los militares continuamente queriendo volver, ¿sí?, y mostrando que seguían ahí estando, ¿sí? Entonces, porque vieron que a veces uno lo lee y como que lo vas leyendo, pero es difícil meterte bien en esa época, ¿sí? Entonces, porque si uno muchas veces lo que se acuerda, no, de Alfonsín no, pero era el plan austral, la inflación, no se podía comprar, sí, eso pasó, pero también pasó todo esto, también pasó que tenía 14 paros generales, también pasó que los militares continuamente le hacían
le querían tomar el gobierno. Entonces digo, como para que uno no justifique, pero sí entienda mucho más del periodo y dice, bueno, está bien, ¿y qué pasó con esta inflación? ¿Y qué pasó? ¿Y qué se intentó hacer? ¿Qué fue el plan Primavera? ¿Qué fue el plan Zorro? ¿Qué fue el plan Austral? Entonces a ustedes les va como armándose mejor el hilo de lo que fue pasando, ¿sí? Bien. Sí, en cierta manera era muy difícil gobernar en ese contexto, sí, Macarena. Bien. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Ya que dejé de compartir. Si tienen alguna duda hasta acá y después sigo. No, perfecto, profe. No, bien. Bueno, listo. Bien, seguimos entonces. Bien, esperen que vuelvo a compartir. Y ahí vamos. Recuerden igual, esperen que voy a traer el chat, que cada vez que comparto pantalla se me va. Recuerden que igual... Uy, se me puso negro esto. Me asustó. Recuerden que igual vamos a esto después a hacer un cierre con el video, ¿sí? No lo quise hoy porque como había mucho Zoom y todo, tenía miedo que se me trabe, que no pudiera ni, no nos pudiéramos entender, sino que no pudiera andar el video. Mucho Zoom en casa, ¿sí? Bueno, entonces, sigamos por acá. Esperen que vuelvo, que habíamos quedado acá. Uy. Acá cuando decíamos las reacciones, ¿no?, de la sociedad civil y los levantamientos, ¿sí? Acá, en el 85 íbamos por la tensión militar, habíamos visto la ley de punto final, vamos acá. En el 87, ¿sí?, la rebelión de Semana Santa, decíamos los Carapintadas toman la escuela de infantería de Campo de Mayo, lideradas por Aldo Rico, ¿no? Ahí es la primera vez que sale la sociedad civil en masa a apoyar la democracia, ¿sí? Los partidos políticos firman un acta de compromiso democrático que muchos es conocido como el Pacto de Alfonsín, ¿no? En junio del 87, debido a esas presiones, sale la ley de obediencia de vida, entonces eliminaba, ¿sí?, la responsabilidad de los subalternos por los crímenes cometidos durante la dictadura, ¿sí? ¿Se acuerdan que continuamente Quiroga, en el texto de la semana pasada del proceso, le hacía hincapié en el régimen totalmente jerárquico? ¿Sí? Piensen en un régimen militar. Bueno, entonces ahora uno de los problemas era cómo se juzga todo esto, o sea, hasta dónde llega esa cadena de mando, esa cadena de responsabilidades, ¿sí? Perdón, alguien abrió el audio y capaz que me quiere preguntar, yo no lo veo. ¿Alguien me quería preguntar, chicos? ¿No? ¿Vamos bien? Listo, por las dudas, a ver si la estaba dejando esperando. Bien, entonces, les decía, el 16 de enero, ¿sí?, del 88, una nueva sublevación en Monte Caseros, con el liderazgo de Aldo Rico para evitar el castigo a esos Carapintadas, ¿sí?, a estos de acá arriba, pero tiene poco apoyo del ejército. En noviembre del 88, un amotinamiento en Villa Martelli, liderado por Mohamed Ali Zaineldin, que también tiene poco apoyo del ejército, tiene gran movilización popular, pero hay nomás en enero del 89 es el copamiento de la Tablada. Todo esto, como les decía, vamos a ver lo que sea breves imágenes en el documental de la clase que viene, ¿sí? Bien, entonces, en todo este contexto, políticamente, entonces, ¿qué también iba pasando? El juicio a las juntas, el informe de la CONADEP, nunca más, está con la defensa de los derechos humanos que integraban Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guinazú, entre otros, ¿sí? Se establece la libre agremiación partidaria, renovación de los partidos políticos, ¿sí?, un relanzamiento cultural, una movilización popular masiva. Entonces acá tenemos que volver, ¿se acuerdan a Lobato y Zuliano? ¿Qué formas de manifestación hubo? ¿Qué tipo de libertades había? Así con la vuelta de la libertad de expresión, ¿no?, con la alfabetización masiva, la vuelta de los intelectuales del exilio, estos intelectuales que no los vimos irse solamente en esta última dictadura. ¿Se acuerdan que ya cuando trabajamos lo de Onganía en el 66, que trabajamos la noche de los bastones largos, veíamos la irrupción de los militares en las universidades, ¿sí?, y este exilio? Bueno, ahora entonces esta vuelta al país
y en el 87 como el primer país de Latinoamérica en sacar la ley de divorcio, ¿sí? Con la consecuente pelea de curiosos conflictos de Alfonsín con la Iglesia por haber sacado esta ley, ¿sí? Bueno, vamos al contexto internacional. Al igual que vimos la clase anterior, un contexto de dictadura en toda Latinoamérica y un control, ¿se acuerdan? Con el Plan Cóndor de los Estados Unidos. Ahora lo que vamos a ver es sigue esta fuerte presencia de Estados Unidos en la región, esta fuerte dominación, si se puede decir, pero lo que vamos a ver también es un proceso de democratización en toda Latinoamérica. Vamos a tener muy fuerte lo que es el consenso de Washington, sobre todo con la crisis de la deuda y dos razones básicas. Por un lado, este excesivo crecimiento del Estado, un exceso de la regulación de las empresas estatales que van a ser ineficientes y numerosas. Vamos a ver en el periodo siguiente que desaparecen, que se privatizan, que ahí vienen también los grandes negociados, ¿no? Las grandes deudas. El fin de la Guerra Fría, con la globalización, la economía, con el fin de la perestroika, ¿sí? Con Mikhail Gorbachev, la perestroika y Glasnost, ¿no? Esa transparencia que se quiere imponer, con la caída del muro de Berlín, la unificación de Alemania, ¿sí? La guerra del Golfo en el 91. Bien. Hasta acá sería todo lo que tiene que ver con política, con contexto. Vamos a meternos más en sí en la economía, ¿sí? Por un lado, como decíamos y como bien vimos la clase pasada, teníamos un contexto de deuda externa aberrante, ¿no? De desindustrialización. El Producto Bruto Interno en el 83 era similar al de 75, ¿se acuerdan? En el Rodrigazo con Estela Martínez de Perón, ¿sí? Teníamos demandas de sectores sociales que querían recomponer sus ingresos, sectores sociales que con el advenimiento de la democracia también tienen nuevas maneras de protestar, ¿sí? Como veíamos en el texto de Lobato y Suriano, saqueos, protestas, grandes movimientos populares, cortes de ruta, movimientos piqueteros, ¿sí? Bien, se implementa el Plan Alimentario Nacional. Tenemos una inflación que ronda el 20% mensual. Esto no va a bajar, también en el periodo de Menem la vamos a tener, ¿sí? Crispin, como ministro de Economía, va a intentar mejorar esos salarios de los trabajadores, entonces con eso también incrementar el consumo y como empezar otra vez a correr la economía, ¿no? Vamos a tener créditos a un sector del empresariado que va a buscar reactivar ese mercado interno y poner en movimiento todo el aparato productivo, con esas lógicas keynesianas de intervención del Estado, ¿no? Y también en contra de la apertura y con apoyo de la Unión Industrial Argentina. En el 84 creo que Juan está en espera. Va a haber un intento por renegociar esa deuda, pero siempre vamos a entenderlas, esas renegociaciones o esos contratos o esos acuerdos son con los principios ortodoxos del Banco Mundial. Listo, muchas gracias. Gracias, ya ahí ponemos. Bien. Con esto de ¿qué recetas, chicos? Las recetas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Fuerte contracción monetaria, shock tarifario, ¿qué nos van a causar? Desempleo, conflictividad social, ¿sí? A fines del 84 e inicios del 85 la CGT, fíjense que eso lo marca clarísimo el texto de Lobato y Suriano, rompe el diálogo, abandona el diálogo con Alfonsín y su forma de confrontación son los paros generales, ¿sí? O continuamente poniéndole como más palos, ¿no? En la rueda, ¿sí? Se termina ese plan de Greenspan. Pasamos al plan austral, donde vamos a tener presiones ante ataques de diferentes instituciones de crédito y organismos financieros, ¿sí? El ministro Surril va a anunciar una economía de guerra, ¿sí? Que va a convertirse en un eficaz medio de recuperar parte de esa capacidad de agencia, de maniobra que tiene el gobierno sobre la economía, ¿sí? Con una virtual apertura comercial frente al ámbito Yamila, ¿sí?
donde se va a intentar regular precios, salarios, detener la suba de las tarifas, ¿sí? Entonces llevamos a un cambio de moneda con el plan austral, ¿sí? Vamos a tener la reforma tributaria y medidas para subir el impuesto al comercio exterior. No sé si alguien me quería decir algo, chicos, o se le activó nomás el audio. Juan. ¿Por qué se cambió la moneda? Bien, buenísima la pregunta. Porque lo que intentaban con eso era, se suponía, controlar o regular mejor los precios, salarios, detener esa suba de tarifas y intentar parar esto de emitir sin tener reservas, sin tener fondos. No resultó, ¿sí? Fue una medida que de las tantas que fueron, que no cumplieron a los términos que tenían pensados, ¿sí? Pero en realidad supuestamente era para eso, ¿sí? Como si me dice Sabrina, como única solución a esa hiperinflación, sí, que en definitiva tampoco la pudo sostener, ¿sí? Bien, decíamos también que entonces teníamos esa reforma tributaria y esas medidas para subir el impuesto al comercio exterior. Y acá entonces lo que vamos a ver con la reforma tributaria también es esa pelea de Alfonsín con, por ejemplo, la sociedad rural, ¿sí? Porque con los grandes intereses del agro, porque empiezan a subir esos impuestos al comercio exterior, esas retenciones, o con distintos nombres, pero son estos impuestos al comercio exterior. Entonces, por un lado, va a recaudar, a mejorar la recaudación impositiva, va a caer la inflación, como que va a tener gran confianza y aceptación popular, se acuerda con el FMI, hay una acelerada recuperación, ¿no?, de esta actividad industrial que va a ser consecuencia de una mejora del poder adquisitivo, ¿sí? Que todo esto se suma para que Alfonsín pueda ganar las elecciones en el 87. El dólar se mantiene en baja, los precios se respetan, pero continuamente sigue esa oposición de sindicatos, de partidos políticos, y que en el 86 todas esas presiones sectoriales, ¿sí?, vuelvo a insistir, la cantidad de huelgas generales, ¿sí?, de paros generales, lo que nos va a llegar sobre todo van a ser presiones también del sector agropecuario pampeano. Van a empezar a subir los precios, el esquema de congelamiento se empieza a flexibilizar, ¿sí? La combinación de distintos factores van a ir como erosionando la viabilidad de ese plan. Incluso el impulso a los nuevos impuestos con el objeto de equilibrar el déficit fiscal, que era provocado por empresas estatales como ferroviarias, áreas de servicio, teléfono, luz y agua corriente, también se quiebra, y es lo que son todos estos servicios que vamos a ver después privatizados totalmente en la época de Menem, pero que también acá con Rodolfo Terraño empiezan a privatizarse. Las primeras privatizaciones empiezan acá. Bien, entonces vimos el plan ya, el austral, el anterior, ahora vamos a ver el plan primavera, ¿sí? Sí, perdón, ¿alguien me quería hablar, chicos? Perdón, mi micrófono está activado. No hay problema, y chicos. los ruidos externos. No hay problema, chicos, yo porque veo que cuando comparto pantalla no los puedo ver a los 100 que están en la cursada, pero sí que escucho que se abre, entonces digo, no, alguien me quiere preguntar y por eso freno, ¿sí? Bien, entonces, les decía, vamos al plan primavera. En el 88 estaba basado en un acuerdo, ¿no?, sobre todo con las empresas líderes. Va a haber una apertura comercial, empiezan a haber reformas estructurales, ¿sí?, sobre todo, por ejemplo, Terraño, que nombraba hace un ratito, ¿no?, el ministro de Obras Públicas, va a proponer esa venta parcial de YPF y Entel. Fíjense que estamos hablando, a lo largo de nuestra cursada vimos nacer YPF, ¿sí?, yacimientos petrolíferos fiscales, y ahora la vemos morir en parte, ¿sí? En el periodo siguiente, que vamos a trabajar hoy también con Mel, la vamos a ver morir del todo, ¿no? Después, otra vez un poquito revivir, ¿sí? Entonces, como la venta parcial, decíamos, bien, de YPF y de Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ¿sí? Inician las privatizaciones, seguimos
vuelven de una forma también especial el recorte de los gastos estatales, ajuste, época de elecciones, ¿sí? Entonces va a ser duramente criticado por ese sector agropecuario que, ¿se acuerdan que en su momento se había, en lo que nos decía Moni Portantiero, que se había aliado ese sector agropecuario con industriales como para poder reconvertir parte de sus ganancias? Bueno, y además es un sector agroganadero que empieza a perder poder frente a las grandes corporaciones y a los grandes grupos de empresarios, ¿sí? Que no pueden con los que no pueden competir. Entonces vamos a ver en nuestro periodo siguiente, en el último, cómo se terminan, por ejemplo, Narváez, Chinmundo, se terminan yendo a invertir a otros lugares, ¿sí? Otros países. Bien, o sea, ¿cuál es la alternativa ante la convertibilidad? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? En este periodo los vamos a ir como viendo decaer. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, como decíamos, retenciones a las exportaciones, vamos a tener debilidad e influencia de esos grupos de presión constante, ¿sí? Debilidad del gobierno y presiones constantes, ¿no? Corridas bancarias, el FMI y el Banco Mundial van a recortar los créditos al país. También hay una negativa de respaldo de ese Fondo Monetario Internacional con la consecuente incertidumbre que eso lleva, ¿sí? Suba del dólar, especulación, hiperinflación, escasez de productos de primera necesidad, ¿sí? Nuevo levantamiento militar, ¿sí? El levantamiento que habíamos visto, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos mechando todo esto, ¿sí? El intento, como decíamos, de copamiento del cuartel de la Tablada por el grupo de izquierda, clima de descontrol, saqueos, esos saqueos de los que nos hablan Lobato y Zuliano, ¿sí? Clima tenso, dificultades de los gobiernos, que se le suma no solo la dificultad del gobierno central, sino de los gobiernos en las provincias. ¿Por qué? Porque casi todos los gobernadores eran opositores, ¿sí? Tampoco tenían ni el Congreso, las legislaturas a favor, si no tenía mayoría. En su mayoría eran opositores, ¿sí? Entonces, en ese contexto tenemos la renuncia de Alfonsín en manos del electo presidente Carlos Saúl Menem, ¿sí? Y ahí arrancamos entonces la década menemista, ¿sí? Bien, antes de pasar a Menem, ¿sí? Vamos a frenamos un cachito, pero que dejo de compartir por las dudas, así las puedo ver. Hasta acá, de este periodo, ¿alguna pregunta? Algo que yo más o menos lo que les hice fue como, bueno, obviamente sacando todos los autores, como para después disparar desde ahí las preguntas o demás, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Mm? ¿Vieron que Sí, bien, profe. estamos? Buenísimo. Bien. Bien, ahora. Vieron que, les decía, estos periodos, si bien ustedes, la mayoría son chicos, no lo han vivido, pero sí, tristemente, muchísimas de las medidas son las que también se siguen imponiendo en la actualidad. Entonces, cuando hablamos de achiques, donde hablamos políticas de Fondo Monetario, recorte de gastos, retenciones, entonces digo, es como que uno por lo menos sabe o ve las consecuencias de esas medidas, entonces les es más fácil interpretarlas, ¿sí? Bien, bueno, vamos entonces a pasamos a menemismo, ¿sí? Fíjense que, como les decía, estamos trabajando, ¿se acuerdan? El texto de Castellani y el texto de Sivicaro, ¿sí? Que era de la clase de hoy, ¿sí? Bien, bueno, comparto un poquito más pantalla. Ahí está. Entonces, vamos a Menem. Esperen que un minuto ya, mira. Bien, vamos acá y vamos a traer control. Así, si alguien me habla, puedo verlo. Bien, por el chat. Decíamos, características generales. Vamos a tener un neoliberalismo, una profundización de la crisis estatal, un retiro, ¿no?, de ese aparato estatal. Vamos a tener el periodo de globalización a pleno, ¿sí? La Argentina inmersa en este periodo, ¿sí? Con esta economía popular de mercado, con un olvido, ¿no?, de esas promesas como el salariazo, la revolución productiva, ¿sí? Promesas que eran en las elecciones, ¿no?, en las campañas electorales. Y vamos a tener los inicios de las reformas del Estado,
¿sí? Con el fin de eliminar la intervención del Estado, ¿sí? Entonces, un dejar hacer, ¿sí? Las privatizaciones públicas con la economía de ajuste fiscal, la apertura de economía, recetas, volvemos, ortodoxas del Fondo Monetario Internacional, reducir el gasto, retirar la participación y la tutela de la economía, abrirla a la competencia internacional, ¿sí? El Ministerio de Economía va a estar en manos de una empresa multinacional, ¿sí? De origen argentino, como es Mufibor. Vamos a tener también una desregulación de esa actividad económica, con ley de reformas del Estado, sobre todo que va a autorizar a la privatización de empresas. Vamos a tener la ley de emergencia económica con la suspensión de todo tipo de subsidios, autorizaciones para el despido de estatales, ¿sí? Medidas acordes con el consenso de Washington, ¿sí? Sobre todo con la eliminación de la protección a la producción industrial, ¿sí? Y el liberalismo más que nada se va como a manifestar en tres grandes acontecimientos, ¿sí? Por un lado, lo que es la liberalización de la economía mediante la apertura comercial, la libre circulación de capitales, con la reforma del Estado, por ejemplo, las privatizaciones, con la desregulación de los mercados, o sea, con esa mínima intervención estatal y con un alineamiento de la política exterior, como en las potencias europeas, bien alineadito a los Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué ese consenso de Washington? Lo repasamos, o sea, tenía que ver con una disciplina fiscal, una prioridad del gasto público en educación y en salud, con la reforma tributaria, con las tasas de intereses positivas determinadas por el mercado, ¿sí? Con tipos de cambio, bueno, competitivos, políticas comerciales liberales, apertura a la inversión extranjera, privatización de empresas, desregulación, protección de la propiedad privada, precarización del empleo. Acá vienen todas las leyes de flexibilidad, de flexibilización laboral, que terminan sacando esos mismos, muchas veces senadores, diputados que provenían de las cúpulas sindicales. Por eso digo esto de olvidarse de sus bases, porque terminan aprobando esta ley de flexibilización laboral, donde, por ejemplo, permitían el despido de innumerables cantidades estatales, ¿sí? Se volvía para atrás todas las conquistas sociales que tanto habían costado a nivel de los derechos laborales, ¿sí? Tenemos una oposición gremial que va, como decíamos, a contribuir a sancionar esas leyes de desregulación laboral, va a perder el mando de las obras sociales, con lo que implica hoy los que viven en la provincia y sus padres son empleados estatales, o si alguno mismo está empleado en la provincia, con lo que les pasa, por ejemplo, con el idioma, con la obra social de todos los trabajadores de la provincia, ¿sí? Y con infinidad de obras sociales que pertenecían a mutuales o a determinados convenios que tenían, ¿sí? Donde bueno, la corrupción o los grandes negociados las han fundido, ¿sí? Y con lo que implica para los que, sobre todo en una pandemia, a su obra social, ¿no? O con una enfermedad que no suena la pandemia, ¿no? Bueno, entonces muchos sindicatos, como decíamos, van a ser consecuentes a ese neoliberalismo, muchos sindicalistas, perdón, preocupados en su carrera política, ¿sí? Sobre todo esto lo vamos a ver también, vieron que se ve mucho mejor en el texto de Castellán y Cajero, así como estos sindicalistas lo que hacen es su propia carrera política y totalmente alejados de donde salieron, ¿sí? Y la corrupción como eje central de todas las políticas de Estado, ¿sí? Bien. También vamos a hablar de pragmatismo, ¿sí? De este cambio de discurso en cuanto a la alineación en realidad permanente con los Estados Unidos y un levantamiento militar que tuvo en los 90, ¿sí? Con el caso con Seineldin, ¿sí? en diciembre, la sanción de los indultos, y ahí sí le da vuelta como el retroceso, no sé si da vuelta el retroceso en cuanto a lo que se había por lo menos ido conquistando en cuanto a los juicios, en cuanto a las condenas, ¿sí? Entonces al indultar a los grandes jefes militares vuelve todo esto para atrás, ¿sí? Hay también una corrupción, una farandulización de la política, el caso emblemático es Chabrán,
¿sí? Con el asesinato del fotógrafo José Luis Cabeza, ¿sí? Se acuerdan que Chaurán era el de los grandes negociados con el Correo Argentino, ¿sí? Que al privatizarlo se pierde toda esa conexión que había, al menos aunque sea en materia de estafeta postal entre los distintos pueblos del país. Entonces se levanta el correo, se levanta el ferrocarril, no tenemos buenos accesos o rutas porque también encima están privatizados, hasta los peajes, las autopistas. Entonces es como que termina de romperse lo poco que quedaba en cuanto a políticas públicas, ¿sí? Crisis provinciales. Bueno, la CGT siempre acallando las protestas, ¿no? Negociando con el gobierno y no con los trabajadores, como decíamos. Crisis provinciales, sobre todo en Neuquén, Jujuy, Santiago del Estero, Salta, ¿sí? Por eso es que esas protestas populares se manifiestan en sectores que hasta ahora no lo eran, ¿sí? No es ni el Gran Buenos Aires, no es el conurbano. Estamos hablando de Zapala, estamos hablando de Tartagal, ¿vieron los ejemplos que nos brindan Lobato y Zuliano en su libro, ¿no? También se trastocó las instituciones jurídicas, ¿sí? Tenemos tristemente 2 atentados de terrorismo internacional, como es la Embajada de Israel, como es la sede de la AMIA, ¿sí? Y el Pacto de Olivos y la reelección, ¿sí? Que es una de las cosas que más se le critica a Alfonsín, como es que termina haciendo ese pacto, y a las razones que da es el miedo permanente a que haya otro golpe de Estado, ¿sí? Profe, Sí. lo de Pacto de Olivos es cuando Alfonsín llega a un acuerdo con Menem por el tema de que Menem quería hacer un cambio a la Constitución para él poder no me sale la palabra, volver a gobernar, es decir, claro, ser reelecto. Entonces ese pacto se hace en Olivos, por eso se llama el Pacto de Olivos, exactamente, es ese pacto. Y continuamente cuando se le preguntaba a Alfonsín por qué lo había aceptado, una de las respuestas permanentes, vamos a decir, era por el tema de que consideraba mejor seguir ese mal gobierno democrático que una vuelta de los militares, porque fíjense que unos meses antes había sido también el levantamiento, aún en época de Menem, de Seineldín, ¿sí? En los 90. ¿Sí? Bien, bueno, esperen que no sé si alguien más me preguntaba, no eran avisos, no, bien, eran avisos, bien. Vuelvo un poquito más, entonces así seguimos. Bien, que otra vez se nos fue el chat. Ahí está. Entonces, y vamos por el Pacto de Olivos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de privatizaciones, fíjense la cantidad de empresas, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Aerolíneas Argentinas, Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Gas del Estado, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, es cuando el periodo de las AFJP, de las jubilaciones privadas, con lo terrible de que muchísima gente con los aportes de toda la vida no se podía jubilar por las maniobras o las matufas que se mandaban en el medio, ¿sí? La privatización de obras sanitarias, del correo, de la energía eléctrica, de la seguridad social, del mercado de Hacienda de Liniers, de radios, canales de televisión oficial, rutas, autopistas, peajes, ferrocarriles, quedó nada. ¿Sí? Todo se privatiza, ¿sí? Bien, vamos al plan de convertibilidad. ¿Para qué? Para después, porque este plan nos va a permitir, en nuestra última clase, que es, como les decía, la clase que viene, vamos a ver entonces, bueno, cuál es la salida. Sí, el 1 a 1, exacto, Macarena, perfecto, ¿sí? En la clase que viene vamos a ver entonces, en esos años de la alianza, qué le pasa a ese empresariado argentino frente a la crisis y cuál es la salida a este plan de convertibilidad, ¿sí? Bien. Entonces, decíamos, el 1 a 1, que nos dice Macarena, ¿no? La igualación del valor del peso con el dólar, se apoya el compromiso de no emitir moneda sin respaldo y reducir el aparato estatal, ¿sí?
que un poco fue lo que se había querido hacer cuando Juan me preguntaba esto del cambio de moneda, ¿por qué se cambia el plan austral, no? Se exigió que el Banco Central mantuviera reservas en divisas que iban a totalizar el 100% de lo que es la base monetaria interna, ¿sí? Tenemos un gran saldo humano en cuanto a aumentos de marginados y excluidos. Y acá volvemos otra vez. Si hacemos un círculo y tenemos la sociedad, en esta sociedad teníamos el sector alto, el sector medio, el sector bajo. Dentro de este sector bajo teníamos los pobres, esos pobres ancestrales, ¿no? Los que siempre estaban en esta pobreza. Teníamos los marginados, ¿sí? Los que estaban al margen ahí, que parecía que se iban a quedar afuera de la sociedad. Bueno, ahora empiezan estos nuevos conceptos. Excluidos. No estás al margen, estás afuera de la sociedad. No tienen nada directamente, ni siquiera el hogar, abajo de un puente, ¿sí? Para que nos demos esa idea, ¿sí? Triste realidad. Entonces, vamos a tener un deterioro terrible de las condiciones de vida de los sectores populares, y es el momento que después vamos a ver que con la película que les contaba, por ejemplo, El Mundo Grúa, con este protagonista que se queda sin trabajo, porque vamos a ver esa clase media que en buena parte no era profesional, sino tenía un oficio, un trabajo para el cual se había preparado o el cual lo había tenido toda su vida. Entonces su casita, su oficio, su autito, sí, su trabajo estable, de buenas a primeras cierran esas fábricas o esos trabajos, los despiden, sí, o empleados estatales de toda la vida, que quedan en la calle y que pasan a integrar esa categoría que se llama nuevos pobres, porque son pobres nuevos, son de ahora, y que no han sido esos pobres de toda la vida, porque esos pobres de toda la vida terminan cayendo en la marginalidad, terminan cayendo directamente en la exclusión, ¿sí? Entonces, ¿dónde se empieza a revertir? Entonces, después del 2001, cuando hablamos de, por ejemplo, los movimientos de fábricas recuperadas o los movimientos, ¿sí?, sociales, donde empezamos a ver cómo se empiezan a reagrupar, ¿sí?, estos movimientos desocupados y demás para intentar salir de la crisis, ¿sí? Bien, entonces, como decíamos, flexibilidad laboral, reformas de este sistema previsional, donde se va a establecer las AFJP, las jubilaciones privadas, ¿sí?, y creación, como bien nos decía en la clase pasada Lobato y Suriano, de distintos movimientos donde se va a intentar como aunar todas esas canalizar las protestas, ya que la CGT era totalmente alineada al gobierno, ¿sí? Entonces se crea el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, se crea la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, CCC, la Corriente Clasista y Combativa, que son todos sindicatos opuestos a la CGT. Esa CGT, que vuelvo a insistir, como nos dice el texto de Lobato y Suriano, había tenido una conducta en el gobierno de Alfonsín y una claramente conducta, obviamente, de interponerse ante cada una de las cosas que se intentaban hacer, y una política de apaciguar las protestas y de directamente afín a todo el gobierno menemista, ¿sí? Entonces ahora es la creación en el fin, sobre todo del gobierno de Menem, de todos estos movimientos opuestos a esa CGT. Va a haber una reforma de la Ley Federal de Educación, que con el tiempo va a ser acompañada por la Ley de Educación Superior, donde muchos educativos pasan a las provincias, ¿sí? Muchos eran municipales y pasan a la órbita de la provincia, donde va a haber empresas contratistas que van a participar de esas condiciones, de esas privatizaciones en condiciones ventajosas. Ahí es otra vez cuando seguimos hablando de corrupción, ¿sí? Vamos a tener crisis internacionales que repercuten, la del 94 en México con el efecto tequila, ¿sí?, con la corrida por el peso, en el 99 la crisis brasileña, un año antes la crisis rusa, ¿sí? Entonces, que nos van a seguir marcando la vulnerabilidad de la economía argentina, ¿sí? Y una de las medidas de intentar aunar fuerzas fue, como decíamos hoy,
el proyecto de integración regional, que es el inicio de la integración entre Argentina y Brasil, que después, con la incorporación también de otros países de Sudamérica, va a conformar el Mercado Común de Sur, el Mercosur. ¿Sí? Bien, entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, seguimos entonces un poquito más, ya casi estamos. Como les decía, vamos a lo último que nos falta de hoy, entonces, para hacer como un cierre, ¿no? Vamos a tener, como decíamos, una plena incorporación de estas Fuerzas Armadas al sector democrático, por ejemplo, a través de los indultos, ¿sí? Vamos a tener en el 90 el lanzamiento en cara pintada. Desde el 90 cada vez esa desocupación va a tornarse preocupante, se va a agravar notoriamente, notablemente a partir del 93. Teníamos, como dijimos, la ley de flexibilización laboral, de desempleo, ese desempleo que estaba rondando casi en el 20%, ¿sí? Ya a mitad del periodo, corrupción estructural del Estado, ¿sí? Descentralización de los servicios, privatizaciones, clientelismo político, ¿sí? Que de esto nunca más nos pudimos despegar, ¿sí? También el Fondo de Reparación Histórica del conurbano bonaerense, ¿sí? Con fondos de la provincia para paliar la pobreza, pero ese es el conurbano bonaerense que va esos grandes intendentes, ¿sí? Grandes cuando me refiero a estos intendentes que van a estar tipo feudos, ¿no? Por años en sus municipios, ¿sí? Musi, Curtis, ¿sí? Municipios de, por ejemplo, grandes como Matanza, como 3 de febrero, así que van a tener gran parte del electorado de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces son municipios que van a llevar este conurbano toda la economía va a rondar, todos los apoyos van a rondar en torno a ellos. También cuando hablábamos de la ley de educación superior es en esta época donde se crean muchas universidades nacionales, ¿sí? El conurbano, la UNTREF, la de Matanza, la URECH, ¿sí? Va a haber un giro, ¿sí? Del peronismo, pero que no va a alterar ni la identidad ni su liderazgo, pero sí este peronismo que va a estar como marcado por esos líderes sindicales que se meten en el país, ¿sí? La carpa blanca, vieron que Lobato y Suriano también sindicaron, nos hablan de la que fue un antes y un después en la manera de protestar de los docentes con la carpa blanca y con las huelgas de hambre, con los ayunos, ¿sí? También los cortes de ruta, ¿sí? Cutralcó, Tartagal, ¿sí? Las denuncias de corrupción, las ventas de armas, ¿sí? Los atentados, tanto de la AMIA como de la Embajada, la explosión de Río Tercero por esos casos de corrupción en las ventas de armas, y como decíamos hoy, el caso Cabezas, el asesinato, ¿sí? Del fotógrafo José Luis Cabezas, y el posterior también suicidio nunca aclarado de Chabrán como líder de ese, también del asesinato de Chabrán, ¿sí? Profe, no hay problema, estamos. Bueno, ahí terminaríamos así como los puntos principales de los dos gobiernos de hoy, ¿sí? Dos gobiernos que, si bien tienen continuidad, hay muchísimas cosas que tienen en particular cada uno, ¿sí? Marcado, como decíamos, la corrupción, el clientelismo, las privatizaciones el primero, la función de la CGT en uno y en otro, ¿sí? Así que este sería la antesala para llegar a nuestro último periodo, que es el periodo de la Alianza, el periodo hasta el 2001, que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Bueno, cuéntenme, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que querramos ahí revisar? Solo para acotar iba a decir que el texto de Sidicaro como que constantemente hace hincapié en el tema de las capacidades del Estado y como que lo refleja bastante con el tema de las privatizaciones y el tema de la convertibilidad, como que al acceder a eso va perdiendo las capacitaciones o se ven limitadas, y también hace hincapié con el tema de las privatizaciones, como que veían que tenía un alto costo, pero como que no lo veían como bueno porque somos ineficientes al
administrarla, sino como que decían, bueno, tiene altos costos y ya está, pero también era como las ventajas que decía de que habían llegado a distintas regiones del país, al poblamiento de distintas ciudades o centros urbanos y demás, como que solo veían el lado negativo, pero como que no le buscaron una solución, sino que, bueno, fue privatizarlas y ya está. Claro, y también fíjense que continuamente, en alusión a lo que nos contaba, me sale otra vez el apellido Medina, sí, listo, entonces está bien, no, por las dudas, porque te quería decir el nombre y no quería meter la pata. Estaba casi segura que era Melina, pero por las dudas. Melina, fíjate que continuamente en el texto de Sindicaro marca esto que vos estabas mencionando, y también él marca que la ausencia en sí del Estado, ¿sí? de la capacidad del Estado como nosotros lo hemos conocido en los periodos anteriores, va a producir esos efectos de disolución de los tejidos sociales, porque ahora los tejidos sociales están rotos. Por eso, fíjense que nosotros, la clase que viene, vieron que yo saco los nombres de los periodos del programa titular, de la profesora titular de la materia, entonces frente a eso yo después voy desarrollando de acuerdo a la bibliografía, ¿no? Entonces fíjense que nuestro periodo que viene es pérdida de legitimidad del Estado, o sea, directamente ya ese Estado no es legítimo, no me representa, no tiene legitimidad. Y fíjense que dice sociedad versus políticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a llegar a esos cacerolazos, a esto de que se vayan todos, que no quiero ningún político, ni azul, amarillo, radical, peronista, que se vayan, ¿sí? Las asambleas populares, los cacerolazos y demás, ¿sí? Las ollas populares, ¿sí? Que eso vieron que también está en el texto de Lobato y Soriano, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más, chicos, que quieran charlar, que quieran que volvamos sobre eso? Díganme si están bien, si hay dudas, si se entendió. Profe, yo tenía una pregunta. Sí, Ah, sí, ya. No, que hable. Bueno, Pilar, bueno, ya, entonces. No, que tenía una duda sobre Sindicaro, porque él hace muchos énfasis en las medidas en la época de Menem, de neoliberalismo, pero nunca aclara lo que es. Y bueno, nada, me puse a buscar un poco y no pude encontrar algo certero de lo que sea el neoliberalismo, a pesar de que lo marca varias veces. O sea, dice las medidas, Sindicaro, pero nunca dice lo que es. Bien, o sea, uno si lo tuviera que definir, lo podemos definir como esa corriente económica, política, que lleva adelante todas las políticas de ajuste, restricción, apertura de mercados, pérdida del intervencionismo del Estado, ¿sí? Y entonces ahí os vas poniendo todas las medidas, ¿sí, Jan? No importa si por ahí no tenemos una definición exacta, lo importante es que vos entiendas lo que es, lo que nos provocó este neoliberalismo. ¿Sí, Jan? Sí, se entendía. O sea, sería asociado más a privatizaciones y todas esas cosas. Exactamente, privatizaciones, ajustes, achiques, inversiones extranjeras, ya te digo, desregulación del mercado, ¿sí? Un dejar ser. Sí, más asociado a un liberalismo clásico sería. Exactamente, sí, exactamente. Sí, alejándonos de ese intervencionismo y keynesianismo. Exactamente. Muy bien. ¿Y ahí se entendió, Jan, entonces? Sí, quedó claro. Gracias. Buenísimo, ¿no? Por favor. Entonces, vamos a Pilar, que también algo me querías decir, Pilar. Te escuchamos. Sí, quería hacer un comentario de que todas estas privatizaciones de las que estábamos hablando y demás, obviamente las tenemos que entender ¿cómo se llama? Deslegitimidad del Estado y todo eso. Hay que tener en cuenta también que durante el gobierno militar como que hicieron muchos cambios muy profundos y tampoco fue tan fácil para estos presidentes llevar a cabo las presidencias. O sea, hay muchas cosas que hicieron mal y hay otras que por ahí no, pero ponerle lo de la privatización, las leyes y lo del cambio monetario y todo eso, para bien o para mal fueron intentos de sacar el país adelante. Nada más que había tanto conflicto de intereses entre las personas que todavía tenían miedo, las personas que querían cambiarlo todo y las personas que querían como rehacer de nuevo el sistema militar, que obviamente nadie se ponía de acuerdo y por eso estas políticas y estas ¿cómo se llama?
estos conflictos que se siguen reproduciendo hasta hoy en día. Yo escucho gente que quiere libre comercio en su totalidad, sin intervención del Estado, también escucho gente que quiere plena intervención del Estado, y la discusión ya no es que es más eficiente, sino yo quiero esto, y como vos querés lo contrario, directamente es como que se pelean ya, no entran en un acuerdo. Que lo vemos todo el tiempo, incluso hasta con las elecciones de hoy en día. Yo escucho comentarios incluso con la pandemia y lo veo reflejado en los textos y pienso como que se viven repitiendo los mismos errores. Exacto, y el tema de, como siempre decimos, nosotros ahora teníamos que trabajar 2, 3 textos por clase, ¿no? No hay problema, Facundo. Pero el tema es que lo que a mí me interesaba, sobre todo que se lleven de esta cursada, es que ustedes entiendan que hay cosas continuas que se repiten, que no tenemos esas continuidades, tenemos esas rupturas, con cambio de nombre, sí, pero los conflictos de intereses siguen estando, y que ustedes lo puedan entender, o sea, que entiendan, por ejemplo, cuáles son los grupos de intereses que están atrás, qué pasa con la prensa, qué pasa con los distintos grupos opositores, cómo se defiende, cómo se está vulnerando un sistema de derecho, cómo se empieza a quebrar un régimen democrático, qué peligro tiene que se pierda, por ejemplo, la autonomía de poderes en un sistema republicano, ¿sí? Donde la justicia empieza a perder independencia frente al poder ejecutivo, donde tenemos intervenciones solapadas a, por ejemplo, a distintas provincias que no son afines al gobierno de turno, al gobierno nacional. Digo, a lo largo de la historia, no piensen ni siquiera hoy, 2021, me estoy refiriendo, fíjense que nosotros arrancamos nuestra materia en 1852. ¿Se acuerda que incluso en esa primera clase yo me fui más atrás? Que me fui cuando éramos virreinato, que pertenecíamos al virreinato del Perú. Entonces, por ahí está bien, es muy poquito tiempo, ¿no? Pero por lo menos que pudieran ustedes reflexionar en este semestre, ¿no? Sobre todo esto, ¿sí? De decir, bueno, a ver, ¿y qué nos fue pasando? ¿A quiénes estaban atrás? ¿A quiénes benefició? ¿A quiénes perjudicó? ¿Siguen estando esos intereses? ¿En el medio qué pasó? ¿Qué pasa hoy? ¿Sí? Esa era la idea, ¿no? de la materia. Bien. Sabrina, no hay problema, chicos, no hay problema. Yo ya ahora, ahí yo los saco después también del chat a los que tienen problemas de conexión o lo que sea, ¿sí? Bien, bueno, algo más que queramos charlar, comentar, ver de los textos, de los periodos en realidad que trabajamos hoy, tanto Alfonsín como Menem. ¿Listo? ¿Sí, Gala, estamos bien? Bien. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, por mi parte no, porque se entendió bastante bien. Bueno, igual, ¿no? Bueno, gracias Ariana también, Diego. Igual, chicos, ¿saben qué? Recuerden esto, la clase que viene vamos a trabajar el texto que nos queda con el video y vamos como siempre, yendo y viniendo, los que puedan. Entiendo que es una época que, bueno, ni hablar con todos los alumnos que tengo, así que tienen algún tema de salud o demás, pero los que puedan, si pueden revisar aunque sea sus apuntes de clase, poder revisar los textos y los pudieran ir leyendo, entonces les sirve más todavía esa clase de consulta general que vamos a tener el viernes. En cuanto, vuelvo a insistir, al parcial, la tranquilidad como lo tuvimos en el primero, ahí voy Sabrina con Menem, ¿sí? La tranquilidad de que sale de nuestras clases, ¿sí? Así que en eso no voy a preguntar nada que no lo hayamos visto. Y también, ¿qué otra tranquilidad? Que primero voy a leer todos los parciales y después de ahí reformulo las grillas. Entonces, no va a haber algo que sea como imposible de llegar, ¿sí? O de lograr, ¿sí? Ya tuvimos el ejemplo del primero con muy buenos exámenes, ¿sí? Bien, Sabrina, profe. Menem, en sus primeros años de mandato aplicó política. Esperen, que se me corrió el chat y me quedé leyendo y se me fue. Esperen, que acá Menem aplicó políticas, sí, cortoplacistas, pero que funcionaron en un principio, exacto, que es lo que decía Pilar. Fueron políticas, lo mismo pasó con Alfonsín, políticas que es lo que pudieron hacer, ¿sí? Y con todo ese contexto, en algunos casos funcionaron mejor que en otras, pero bueno, es lo que en ese momento salió. Exacto, sí, Sabrina. Franco. No hay problema, Franco, no, tranquilo, igualmente, yo los voy levantando de ahí, no se preocupen.
Disculpe, profe, que tenga buen fin de semana. Adiós. Igualmente, perdón, hacé tranquilo, Franco, hacé tranquilo y que se solucione todo. El equilibrio, esperen que se me fue el chat, estaba leyendo acá el presupuesto. Exacto, en su segundo mandato, ahí fue donde la pifió. Muy bien, Sabrina. Bien, Pilar. Ah, no, gracias, no, está bien, gracias, Pilar. No, como les decía, chicos. Yo lo que quiero es que, sobre todo en una universidad pública, ¿no? En todos lados, como les digo, yo soy docente de hecho, nunca les dije, pero también soy maestra, así que imagínense, y vivo en un ambiente rural, así que lo que siempre quiero es que mis alumnos entiendan que el docente es un ser humano y que lo que va a intentar siempre es hacer lo mejor para sus alumnos, ¿sí? A veces, como me estoy poniendo vieja, me pongo más en mamá que en docente, pero no, chicos, la idea es, sin perder la rigurosidad, ¿no? Vieron que por eso soy un poco hincha de en el parcial que le faltó esto, le faltó el otro, pero lo que quiero es esto, o sea, que las clases nos sirvan, porque está bien, historia por ahí es como, está, ¿no? Una ciencia complementaria a sus carreras, pero que se sientan respetados y que se sientan valorados y sobre todo no subestimados, chicos, que eso es lo importante. Uno como alumno tiene que tener la certeza de que está ahí adelante, se preparó, estudió, me respeta, ¿sí? Me tiene en cuenta. Entonces, que eso es lo que siempre digo, ¿no? Que un docente tiene que mostrar eso, ¿no? Primero estudiar mucho, pero tener ese respeto y también esa humanidad que, bueno, que siempre le digo, en un momento que no sé si la llego a perder, me jubilo, porque ya está. Bueno, así que también les agradezco porque es un mimo, ¿no? En estos momentos, que también sentir eso, que ustedes lo valoren, ¿sí? Bueno. Gracias, chicos. Bueno, les empiezo a pasar lista. No, gracias, chicos, porque ya les digo, para mí es lo más importante. En económicas no hace tanto que trabajo, hace un par de años que gané el concurso, pero bueno, siempre estuve trabajando en la docencia. Mi mamá, de hecho, es maestra jubilada rural, ¿no? Del medio del campo, así que siempre, y después yo, ya les digo, primero hice el magisterio, después el profesorado, la licenciatura, después la maestría, después el doctorado, pero aún estando en investigación, nunca quise dejar la docencia porque amo la docencia, así que bueno, vamos a paso lista y cualquier cosa, si alguien ya no tiene más dudas, se puede ir retirando. Sí, Yamila, porque yo te admito y se te corta, no hay problema, listo, no te preocupes, sí, ahí yo ya les paso. Bueno, hago rapidito, así no les quito más tiempo. Vamos a Analia Páez. Vamos a Belén González. Sí, andamos por acá, Belén, que te vi recién. Bien, Solange González. Bueno, vamos a Adriana Romero. Sí, que también. Perdón. González le había dado migraña y se retiró por eso. Gracias. Sí, ayúdenme en eso porque igual si no cualquier cosa después lo levanto del chat, pero si ustedes ya se acuerdan, gracias, Aníbal. No, gracias. Bien, Adriana también, que ya habíamos... Sí, acá estoy, profe, presente. Sí, gracias. Vamos a Katia. Katia Halim. ¿Sí? Está por ahí. Vamos a Vescovo, Dayana, ¿no? Y Soreli, Florencia. Sí, no, por acá. No la había visto. Florencia, por ahí. José, Matías Mancilla, con el José me pierdo, más te tengo como... Presente, profe, gracias. Bien, no, por favor. Ariana, sí, Marote también, ¿no? Por ahí, Ariana. Sí, profe, presente. Muy bien. Micaela es la chica que se tenía, que estaba con fiebre. Dayana Raico Mendoza. Vamos a Juliano Simas. Juliano, hoy no lo vi, pero Juliano, vamos a Evelyn Castrovaca. Presente, profe. Muy bien, Evelyn. Vamos a Joaquín Goya. Presente, profe. Muy bien, Joaquín. Vamos a Mayer, no. Vamos a Aníbal, sí, Rivera está por acá. Facundo Skenkel. Presente, profe. Muy bien, Facundo también. Entonces Aníbal también. Ulloa, Julián. Presente, profe. Muy bien, Julián. Victoria Ayala. Sí, Katia.
Ya lo pongo, espérate que por las dudas. Sí, bien, sí, ahí está. Por las dudas chequeé, Katia, quédate tranquila, ahí está, bien. Vamos a Luna, Dimeo, sí, ya estaba. No, Presente. muy bien. Luna, Chao, profe. nos vemos, buen fin de. Maximiliano, Escamochero. Presente, profe. Muy bien. Agustina, Filogama. Agustina. Presente, profe. Bien. Ailén Jiménez. Vamos a Luisina Godoy. ¿Estaba Luisina? Vamos a Luciano Gómez. Acá, profe, presente. Muy bien, Luciano. Voy grabando, muchachos. Ahí va. Vamos a Lencina, ¿no? Leonardi, Valentina. Jonathan Martínez. Presente, profe. Bien, Jonathan. Valentina. No. Bien, vamos a Miranda, Carla. Pesotano, Juan, sí. Delfina, Saitone Ruiz. Presente. Muy bien, Delfina. Yara también. Villares González, estuvimos ahí charlando. Karen Alegre. Santiago Álvarez. Presente. Muy bien, Santiago.